Muchas gracias por la invitación. El día de hoy me toca hablar sobre la utilidad de los estudios de imagen en el diagnóstico de patología del intestino medio. Y bueno, como introducción tenemos que la imagen en el diagnóstico de la patología intestinal ha presentado grandes cambios a lo largo del tiempo. Inicialmente empezamos realizando diagnóstico con radiografías, posteriormente estudios varitados. Actualmente la tomografía pues posiblemente sea la piedra angular en el diagnóstico desde el punto de vista radiológico para la patología intestinal. Sin embargo, en los últimos años pues, se han tenido grandes avances, como hemos visto ahorita, tanto en la cápsula endoscópica como en la resonancia magnética. En la plática del día de hoy yo me voy a centrar en la tomografía. Y bueno, ¿por qué la tomografía? La tomografía es un estudio que pues, está disponible en muchos centros, tanto públicos como privados. Realmente los tomógrafos ya no requieren, o la mayoría de los tomógrafos que hay permiten tener estudios diagnósticos, y realmente tampoco se requiere una gran preparación del personal técnico para realizarlos, a diferencia, por ejemplo, de la enteroresonancia, que requiere requiere secuencias especiales y un entrenamiento también especial del personal técnico. Dentro de sus ventajas principales está la obtención de datos isotrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos realizar reconstrucciones, ya sea axiales, coronales, sagitales o tridimensionales. El uso de contrastes tanto orales como intravenosos van a ser muy importantes. Vamos a ver un poquito más adelante la importancia de estos. Otro punto importante también es que existen unas guías de parte del Colegio Americano de Radiología. Son guías basadas en evidencia para asistir a los médicos tratantes en situaciones clínicas específicas. En realidad yo puse acá un pequeño resumen de las mismas, son prácticamente el doble, y cada una viene desglosada en diversas situaciones clínicas. Lo importante aquí es que le asigna un valor a cada estudio que se puede realizar desde el punto de vista radiológico para ver la eficiencia que tienen en el diagnóstico. Y como podemos ver en la tabla, la tomografía pues realmente tiene un valor muy alto. El 10 es para el gold estándar, realmente en imagen y sobre todo para patología intestinal, pues en muchas ocasiones va a ser la endoscopía. Sin embargo, desde el punto de vista radiológico, pues posiblemente sea el estudio más útil. Para la patología del intestino, pues hay que dividirla también, a mí se me ocurrió dividirla en dos contextos, en el contexto de urgencias y en el contexto como tal de un abordaje diagnóstico, con ciertos grupos de patologías. Realmente en el contexto de urgencias no vamos a aunar mucho porque realmente en la mayor parte de las ocasiones el estudio que se realiza es un estudio simple por la velocidad que se requiere para el diagnóstico y la toma de decisiones. Y bueno, ya un estudio diagnóstico formal como tal de abordaje de un paciente, pues va a ser en lo que yo me voy a centrar un poco. Considero yo que esta es una de las diapositivas más importantes para ustedes, ver qué es lo que ustedes necesitan solicitar ya sea al radiólogo. Lo ideal es tener una comunicación con el radiólogo. En muchas ocasiones, a veces por cargas de trabajo o por otras cuestiones, no es posible tener esta comunicación y a veces la interacción es únicamente con el personal técnico. Entonces hay que solicitar algunos puntos muy específicos para que el estudio pues, sea diagnóstico y sea de mayor utilidad para ustedes. Se solicita ayuno entre 4 y 6 horas, esto es porque generalmente se va a administrar material de contraste intravenoso. El contraste se da contraste oral, lo importante es distender las asas del intestino para poder observar la pared. El contraste oral puede ser ya sea positivo o neutro. El neutro generalmente es agua, ya que en México no existen presentaciones comerciales como tal de este tipo de material de contraste. La fase contrastada más importante va a ser la fase portal, que se adquiere entre los 45 y 60 segundos de la administración del material de contraste. La velocidad de inyección pues es importante porque si no el bolo puede diluirse y no tener los realces que estamos buscando. La adquisición es a 3 a 5 milímetros con reconstrucciones a 1. Realmente los tomógrafos actuales ya vienen con protocolos establecidos, es difícil que se tengan o que se salgan de estos parámetros. Y bueno, ya pasando a lo que quería comentarles es hablar un poco de la semiología de la imagen. Realmente ustedes como expertos en el tratamiento de enfermedades del intestino,
por realmente hablar de sensibilidades, de especificidades de los diversos estudios, pues creo que sale sobrando un poco en el caso de mi plática. Realmente yo quisiera hablarles más de cómo nosotros como radiólogos nos centramos en hacer el diagnóstico para ustedes, para que se comprenda un poco más el vocabulario que utilizamos y el tipo de descripción que estamos realizando. El punto más importante de nuestras descripciones es el grosor de la pared. De ahí vamos a comenzar a hablar, en el caso de la patología del intestino, qué segmentos pueden estar afectados. Un grosor de más de 3 milímetros, considerando que debe tener una adecuada distensión, y para eso es el énfasis del contraste oral, se va a considerar patológico. También recordar que nada más vamos a poder visualizar desde el punto de vista de tomografía la mucosa, la submucosa y muscular como una sola capa, y la serosa. Y principalmente nos vamos a basar en 7 criterios, por así llamarlos, de análisis. ¿Y cuáles van a ser estos? Bueno, el reforzamiento tras la administración del material de contraste, la longitud del segmento involucrado, el grado de engrosamiento, localización, el tipo de simetría que tiene, la localización en la pared y pues las anormalidades asociadas. El reforzamiento mural va a ser muy importante. Vamos a tener en general 4 patrones que podemos visualizar. Puede ser el doble halo, que se refiere a una mucosa y a una serosa que se ven más brillantes que la submucosa. Generalmente nos van a hablar de edema, puede verse en algunas infecciones, en enfermedad de Crohn, en isquemia, angioedema y algunos tipos de hemorragia. Va a haber un patrón homogéneo o hiperreforzamiento, esto es que se ve más brillante en algún segmento del intestino. Ojo, este es cualitativo, se ha intentado hacer con software, sin embargo, pues el intestino, tanto la distribución anatómica como las cuestiones de distensión hacen que sea difícil automatizar esta detección. Y pues generalmente nos puede hablar de un proceso inflamatorio agudo o, bueno, enfermedad activa. Sin embargo, un punto o un tip importante es que cuando existe una condición crónica puede tener un reforzamiento similar al músculo. Es ahí cuando vamos a tratar de distinguir qué tanto tiempo tiene la enfermedad. Los patrones heterogéneos casi siempre se refieren a neoplasias, principalmente en el intestino delgado, el GIST, algunas metástasis o endometriomas. Y bueno, cuando el patrón está reducido o ausente, generalmente es por falta de flujo sanguíneo. Digo, el principal diagnóstico diferencial es aquí la isquemia mesentérica, y va a jugar un papel muy importante la historia clínica y los antecedentes. ¿Qué segmento, la longitud del segmento involucrado también va a ser muy importante? Generalmente segmentos cortos o segmentos focales nos vamos a referir a neoplasias o patología muy aguda como una perforación. Los segmentos largos van a ser los que más, medios, que son entre 6 y 40 centímetros, van a ser los que tal vez más dificultad vamos a tener en dar diagnósticos diferenciales, porque van a ser los más comunes y la patología que vamos a visualizar pues es muy diversa. Puede haber desde hemorragias intramurales, también la enfermedad de Crohn, la isquemia, vasculitis, etc. Los patrones largos generalmente se refieren a enfermedades sistémicas. Digo, lo más común son infecciones, pero pues algunas vasculitis o algunos patrones vasculares se pueden presentar. También la enfermedad de injerto contra huésped. Y bueno, en esta tenemos esta reconstrucción en la que se ven, por ejemplo, múltiples segmentos involucrados. Para eso sirve la adquisición tomográfica. Los grados de engrosamiento, generalmente cuando hay grados de engrosamiento muy marcados se refieren a neoplasias. Cuando son moderados usualmente se refieren a edema o patología inflamatoria crónica. Y los patrones que no tienen tanto engrosamiento, entre 3 y 4 milímetros, generalmente son de patología infecciosa. Sin embargo, hay que recordar algunos puntos como la hipoalbuminemia o la isquemia venosa, que nos pueden jugar ahí pues pueden dificultar el diagnóstico. La simetría, bueno, generalmente cuando los engrosamientos, digo, esta imagen es bastante aparatosa, pero es para ejemplificar un poco mejor. Cuando son asimétricos, generalmente nos referimos a neoplasias. Cuando son simétricos, normalmente puede ser infección o inflamación, con todos los diagnósticos diferenciales obviamente que esto lleva. También vamos a tener que
jugar un poco con la localización. Bueno, sabemos que la enfermedad de Crohn usualmente es distal, también la patología como linfoma. La patología proximal normalmente van a ser adenocarcinomas o tumoraciones, como en este caso del intestino delgado proximal, y puede haber también enfermedad celíaca. Finalmente, casi para terminar, la localización dentro de la pared va a ser también de gran utilidad para el diagnóstico diferencial. Generalmente la mucosa y algunas neoplasias, sin embargo, normalmente va a haber patología infecciosa o inflamatoria. La submucosa, como les dije, es donde más variabilidad puede haber en el tipo de patología que se presenta, hemorragias, vasculitis, isquemia, angioedema. Y generalmente la serosa se refiere a patología que está externa al intestino. Y bueno, por último, hablar de las anormalidades asociadas, y bueno, con esta diapositiva voy a tratar de hacer énfasis en todo lo que hemos platicado. Generalmente las anormalidades asociadas vamos a tener que visualizar los vasos, la grasa mesentérica y los ganglios. Y la importancia de un protocolo adecuado es el siguiente. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que existe un engrosamiento del intestino distal. Tal vez por el proyector no se observa muy bien, pero hay un poco de estriación, le llamamos, de la grasa mesentérica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo de inflamación. Este protocolo de adquisición fue un protocolo que se hizo con material de contraste oral, pero también se administró material de contraste intravenoso. Si nosotros únicamente hubiéramos administrado el material de contraste oral, posiblemente nada más estaríamos teniendo en mente en ese momento pues que puede ser una patología inflamatoria. Sin embargo, el contraste intravenoso nos ayuda a visualizar que existe un defecto de llenado parcial en la arteria mesentérica superior, prácticamente a nivel de su emergencia. Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí es el reflejo de la isquemia. Por eso es importante tener un protocolo que se enfoque lo más posible en poder visualizar todo. Digo, también dentro de los hallazgos asociados y lo que nos permite la tomografía multifásica, sobre todo, es evaluar el hígado, el páncreas y los demás órganos de la cavidad abdominal, que nos van a permitir, en el caso, por ejemplo, de que existan neoplasias, saber el grado de extensión y tomar pues tomar decisiones clínicas acerca de esto. Y bueno, como conclusiones tenemos que el diagnóstico diferencial de la patología del intestino delgado es muy extensa en realidad, y esto puede hacer que sea susceptible a errores de interpretación. Por eso es muy importante una adecuada comunicación clínico-radiológica o del clínico con el radiólogo para que se realice un buen protocolo y esto a su vez vaya formando la experiencia que es necesaria para la interpretación de estos estudios y reducir los diagnósticos diferenciales. Al final de cuentas, el objetivo final es obtener la mayor orientación para ustedes como clínicos acerca del proceso patológico que se está presentando y sobre todo también saber la extensión fuera de la intestinal del mismo, ya que pueden existir otros hallazgos y realmente lo que estamos viendo o lo que ustedes observan en endoscopía sea el reflejo de alguna patología que no es propia del intestino delgado. Muchas gracias, doctor.